1.714 millones de dólares, jóvenes, cuando Carlos Mesa era presidente y le entregó el gobierno a Evo Morales, y cómo con la gestión de Evo Morales las reservas internacionales crecieron. ¿Por qué crecieron las reservas internacionales? Porque hubo un abundante ingreso de dólares a la economía boliviana que se convirtieron en reservas, ¿ya?, en dólares que fueron adquiridos por el Banco Central. Lastimosamente, a partir del año 2015, como ustedes están viendo acá, las exportaciones en Bolivia empezaron a contraerse. Lastimosamente, el gobierno de Evo Morales empezó a gastarse las reservas en sus famosas empresas públicas, esas que ha creado, y por esa razón es que fíjense ustedes que las reservas internacionales han caído a 4.463 millones de dólares. Nada que ver, pues, jóvenes, con este monto que habíamos tenido en el año 2014. Pero ustedes, estudiantes de ingeniería financiera, futuros ingenieros en las finanzas, pueden decir: bueno, ¿y a mí qué me importa de las reservas internacionales? Total, yo vivo de mi padre, total, mis padres tienen buenos ahorros, o por último, yo vivo en mis trabajos, estas cosas no me interesan. Más o menos como cuando dice la gente: a mí qué me importa la política, dice, porque yo no soy político, dice. Claro, no le importa la política, pero quienes hacen nuestra vida son los políticos, ¿no? Por eso es que nosotros también tenemos que darnos cuenta de que cuando nosotros dejamos de hacer, le estamos dando la opción a gente que de repente no sabe absolutamente nada para que haga las cosas que tranquilamente podíamos hacerlo nosotros. Entonces, para los que dicen: a mí qué me importa, esto no me interesa, yo total, yo me levanto y hay comida en mi casa, digamos, ¿no? Lo que pasa, jóvenes, es que estas reservas internacionales fueron fundamentales para mantener y sostener el tipo de cambio estable en Bolivia. Miren ustedes, el tipo de cambio en Bolivia está en 6 bolivianos con 96 desde noviembre del año 2011. Estamos hablando desde hace 11 años. ¿Por qué el gobierno de Evo Morales y Arce Catacora han logrado mantener el tipo de cambio estable? Porque el Banco Central tiene reserva. Porque cuando un Banco Central tiene reservas internacionales, puede mantener la estabilidad monetaria, la estabilidad macroeconómica de un país. Si un Banco Central no tiene reservas, es un Banco Central que no controla absolutamente nada. Entonces, si las reservas internacionales, jóvenes, entonces siguen desplomándose, nuestro Banco Central se va a quedar sin reserva. Y cuando nuestro Banco Central se quede sin reserva o con escasos niveles de reservas internacionales, entonces, jóvenes, bienvenidos a vivir en la inflación. Ustedes que son una generación bendecida, ¿ya?, que son una generación que han nacido y que todas viven en un país donde hay estabilidad económica, entonces ya ustedes van a saber qué es vivir, jóvenes, en procesos de inflación, así por ejemplo como viven los venezolanos, o así por ejemplo como viven los argentinos, donde todos los días, ¿no?, suben los precios de los productos de la canasta básica. Entonces, sin reserva hay inflación, y cuando hay inflación, jóvenes, mi plata compra menos bienes y servicios. Y cuando mi plata compre menos bienes y servicios en el mercado, mi ingreso no me alcanza. Y si yo soy una persona que tiene ingresos extremadamente bajos, jóvenes, en forma inmediata me estoy sumiendo en la pobreza, porque desgraciadamente esa es la consecuencia social que trae la inflación. Sume a la gente en la pobreza.
Y a los que viven más o menos bien, digamos ahí, a eso los manda también al mundo de la pobreza. Es terrible, jóvenes, un proceso de inflación. Entonces ustedes no pueden decir, a mí no me interesan las reservas del Banco Central o el saldo en la balanza comercial, porque eso tiene consecuencias, jóvenes. Y las consecuencias económicas, desgraciadamente, recaen siempre sobre las espaldas de la gente. Ya somos las personas, somos las personas las que pagamos las consecuencias, ¿no?, de las crisis económicas que en su mayor parte son ocasionadas por el gobierno. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, de esto que les he comentado, de esta relación entre emisión monetaria, balanza comercial y reservas internacionales del Banco Central? Aclarándoles que esta información está, jóvenes, entre las páginas 32 a la página 36 de nuestro libro de texto que ustedes tienen que adquirir. Preguntas, dudas, inquietudes, curiosidad de repente. Nada, entonces seguimos. Bien. Hemos hablado sobre los billetes y monedas que circulan en la economía, ¿ya? O lo que también se conoce como el circulante. Vamos a explicar el segundo componente de la base monetaria, que vienen a ser las reservas bancarias o el encaje legal. Ustedes, ingenieros financieros, este concepto de las reservas bancarias comúnmente lo conocen como el encaje legal. ¿Qué es el encaje legal o las reservas bancarias? El encaje legal, jóvenes, es una fracción de los depósitos del público que son entregados a un banco privado y que el banco privado entrega una parte de nuestro ahorrito al Banco Central en la ciudad de La Paz, pero lo hace por cuestiones de regulación, lo hace por cuestiones de control monetario. El encaje legal no es un impuesto, no es un arancel. El encaje legal es simplemente una retención temporal que realiza el Banco Central de Bolivia de los ahorros que realizan las personas. Ejemplo, voy a utilizar el nombre de Dayana Antesana. ¿Ya? Voy a utilizar su nombre Dayana, ¿ya? Resulta que Dayana Antesana, ¿tiene usted alguna cuenta en un banco? Dayana. Perdón, no lo escuché. ¿Tiene o no tiene una cuenta? Sí, tengo cuenta. ¿En qué banco tiene? BCP y Fácil. Es fácil. Perfecto, Dayana. No le digo cuánto plata tiene usted, porque por ahí me la sale. No me diga cuánto tiene. Bueno, Dayana Antesana va al Banco Fácil y deposita $100. ¿Ya? Esos dólares que Dayana Antesana ha depositado en el Banco Fácil los utiliza para prestar, porque ustedes saben que el negocio de los bancos es captar dinero, captar ahorro de las personas y prestar esa plata. Entonces, Dayana entregó sus $100 al Banco Fácil, pero lo que no sabe Dayana es que el Banco Fácil va a enviar a La Paz una parte del depósito que ella ha realizado y Dayana no sabe. Como el encaje legal en dólares en estos momentos es cerca del 21%, quiere decir que de los $100 que ha depositado Dayana en el Banco Fácil,
el Banco Fácil va a enviar 21 dólares al Banco Central como encaje legal y lo va a hacer por cuestiones de regulación y control monetario. De modo tal que el Banco Fácil se queda con 79 dólares y el Banco Central va a prestar 79 dólares que son los ahorritos de Dayana, ¿no? Los 21 dólares que se están mandando al Banco Central en La Paz no es un impuesto, sino que simplemente es una retención temporal por cuestiones de regulación y control monetario. De modo tal que Dayana, en la siguiente semana, cuando vaya y retire sus 100 dólares, el Banco Fácil le va a devolver sus 100 dólares y seguramente le va a pagar ahí la tasa de interés que ganó, digamos, por los 7 o los 10 días que dejó en su cuenta de ahorro. En el momento en que el Banco Fácil le devuelva a Dayana sus 100 dólares, inmediatamente el Banco Fácil llama a La Paz y le dice: Banco Central, devuélvame 21 dólares de Dayana Montesana porque ella ha retirado otra vez su plata de su caja de ahorro, así que por favor devuélvame esos 21 dólares que yo le pasé como encaje legal. Entonces, así funciona, jóvenes, este concepto del encaje legal. ¿Le entendieron? Caterina Limón, ¿le entendió? Sí, Ya, Caterina. Le pregunto a usted porque usted siempre se conecta de primero y los que se conectan de primero son los que participan de la clase. También el compañero Luis Rolando Quispe también me entendió. Perfecto. Bien. Y aquí le voy a hacer una pregunta a Dayana, le voy a hacer una pregunta. Evelyn me levantó la mano, dígame, Evelyn. No, licenciado, va a disculpar, fue sin querer. Ya fue sin querer, Evelyn, ya. Aquí en este cuadro yo les estoy mostrando el encaje legal en dólares que había en Bolivia depositado en el Banco Central de 801 millones de dólares. Y aquí le voy a preguntar a Evelyn Herrera. Evelyn, active su micrófono. Sí, licenciado. Evelyn, este era el monto de encaje legal que tenía el Banco Central de Bolivia en el año 2010, o sea, 801 millones de dólares. Ahora yo le pregunto a usted, Evelyn Herrera, ¿quién es el dueño de esta plata? ¿Quién es el dueño de esta plata? Porque esta plata tiene dueño. Nada, Evelyn. A ver. El que depositó, licenciado. Perdón, no le escuché, no le escuché. Ya pues, de una vez, si no es la adivinanza esto. ¿Quién es? Del banco. ¿El banco? ¿Cuál banco? Banco Central. Ya, perfecto, Evelyn, muchas gracias, Evelyn. Esta plata, el encaje legal que está depositado en el Banco Central, no es del Banco Central, no es de los bancos privados, sino que esta plata es de los ahorristas, porque esta plata es la retención que el Banco Central les ha pedido a todos los bancos privados. Evelyn, esta plata es de los ahorristas, de la gente que depositó su plata en los bancos privados en Bolivia. Aquí estaría, digamos, los 100 dólares de Dayana, ¿no? Si es que, digamos, eso hubiese sido real. Entonces, métanse en su cabeza, la plata del encaje legal, joven, es de los ahorristas. Usted allá, Evelyn, me dice que es del Banco Central, pero otros alumnos, ¿saben qué me decían? Es del pueblo, me decían, es de todo. No es del pueblo acá.
¿no? Esta plata es de los ahorristas. Y si la gente deposita su plata en los bancos, entonces tienen, digamos, su participación en ese encaje legal. ¿Le quedó claro, Evelyn? Sí, licenciado. Ok, Evelyn. Bueno, esta plata, jóvenes, del encaje legal, el Banco Central creaba un fondo que se llamaba el Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos Moneda Extranjera. Y como es harta plata, jóvenes, la plata del encaje legal, el Banco Central la entregaba a 3 empresas inversionistas con mucha experiencia en inversiones en bolsas de valores del mundo, lo que se llaman los administradores delegados, para que estas 3 empresas inviertan bien nuestra plata del encaje legal en bolsas de valores del mundo. Porque ya ese trabajo el Banco Central no lo puede hacer, por eso es que el Banco Central subcontrataba los servicios de estas 3 empresas que eran Amundi Asset de Francia, BlackRock Financial de Estados Unidos y UBS Asset también de los Estados Unidos. Entonces, estas empresas se encargaban de invertir la plata del encaje legal en bolsas de valores del mundo, porque entenderán ustedes que la plata del encaje legal debe ganar intereses. Como es plata de los ahorristas, debe ganar intereses. Pero que a partir del año 2019 ya el Banco Central de Bolivia cerró contrato con estos 3 administradores delegados, es decir, ya no utiliza sus servicios de estos 3 administradores delegados. Un poco actualizando el encaje legal en este fondo RAL-ME, esta es la evolución del encaje legal en Bolivia en los últimos años. El encaje legal hasta el año 2020 alcanzó el monto de 425 millones de dólares. Ese cuadro ustedes lo pueden ver en la página 38 de nuestro libro, con la característica de que en nuestro libro nosotros habíamos colocado información al 2018, o sea, en su libro ustedes tienen la información hasta el 2018. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ahí en la misma gráfica agregarle esta columna del 2019 y del 2020 para que su cuadrito del encaje legal que está dentro del fondo RAL-ME, ¿no?, esté completo en el libro que ustedes tienen. Entonces, esta es la evolución del encaje legal, que el año 2020 ha sido de 425 millones de dólares. Nos falta información del año 2021, pero es que la información del año 2021 posiblemente salga en el mes de mayo aproximadamente, y ahí vamos a tener un dato más actualizado del encaje legal. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, sobre esta cuestión del encaje legal? Para que vean, sí. Creo que todo está en Gmail. Melanie Arancibia está presente. Melanie. ¿Qué es lo que yo quiero para... ¿Está viva Melanie? Cuando yo esté calificando. Bueno, Melanie activó su micrófono, pero no se escucha absolutamente nada. Bien. No sé, alguien me escribió, a ver. Licenciado. Sí, dicen, me dice que Melanie Arancibia. Quiere decir que me entendió Melanie, ¿no? Ya, perfecto. Bien. El segundo agregado monetario, ya porque hemos hablado sobre la base monetaria, que es la suma de la plata que circula más el encaje legal. El segundo agregado monetario está compuesto por la base monetaria, lo anterior, más todos los movimientos en cuentas corrientes que se realizan en el sistema financiero.
lo que comúnmente se llama los depósitos a la vista en los bancos o los cheques girados contra depósito. Es decir, el M1 es un agregado monetario mucho más grande que la base monetaria porque le estamos adicionando todos los movimientos en cuentas corrientes que se producen en el sistema financiero. El M2, que es el tercer agregado monetario, está compuesto por el M1, es decir, el agregado monetario anterior, más las cuentas del mercado de dinero. Estas cuentas del mercado de dinero, jóvenes, son depósitos de ahorro y a plazo que realizan las personas, pero que son de bajo monto. Por ejemplo, el depósito de Dayana Antesana de $100 lo podemos contabilizar dentro del M2 porque es un depósito de bajo monto. No es, digamos, un depósito así como de $1 millón, de $2 millones, porque hay gente que mueve mucho dinero, jóvenes, en nuestro país. Hay gente empresaria que mueve mucho dinero a través del sistema financiero. Entonces, les doy el ejemplo del empresario Dorian Medina, que ustedes lo conocen, es un político que donde se apega, pierde, es yeta este tipo, ojalá se haga hincha de Oriente Petrolero para que pierdan todo el año. Dorian Medina acaba de construir un edificio en la ciudad de La Paz de 40 pisos, creo que le costó casi $45 millones. Entonces entenderán ustedes que Dorian Medina mueve mucho dinero en los bancos, porque es pues empresario, ¿cierto? Entonces, el movimiento que realiza Dorian Medina no se contabiliza dentro del M2, sino que más bien el movimiento de Dorian Medina se contabiliza en el agregado monetario M3, porque es aquí donde se mueven, ¿no? O donde se contabilizan todos los certificados de depósitos a plazo, ¿ya? Pero que son de monto alto. Entonces, Dayana Antesana, aquí están sus $100 que depositó y aquí están los $2 millones que depositó Dorian Medina, para que ustedes vean cómo estos agregados monetarios van segregando los diferentes movimientos del sistema financiero. Obviamente quien se encarga de todo este control de los componentes del dinero es el Banco Central de Bolivia. Son ellos los que se encargan de todo este movimiento monetario que se produce en el sistema. Ahora, el MH, jóvenes, que es la base monetaria o la cantidad de plata que circula en la economía, es siempre un monopolio legal del Estado a través del Banco Central. Es decir, la única institución que puede imprimir dinero y lanzarlo a la economía es el Banco Central de Bolivia. Nadie más puede imprimir dinero. Si ustedes van a imprimir dinero, lo van a meter preso. No sé si han visto en la televisión, hay unos tipos agachados porque los pillaron con billetes falsos. Eso es porque ellos han impreso dinero cuando la ley señala que el Banco Central es la única institución que está facultada para imprimir dinero. Entonces eso tiene que quedarle bien en claro. Nadie más que el Banco Central puede imprimir dinero en Bolivia, y los diferentes bancos centrales del mundo también están autorizados a imprimir dinero en conformidad a sus leyes vigentes. Ahora, cuando nosotros, jóvenes, hablamos ya de la demanda de dinero y queremos referirnos hacia una teoría de la demanda de dinero, todas coinciden en que la función especial que tiene el dinero es que es un medio de pago. Que el dinero es un artículo, es un bien que proporciona servicios de liquidez.
¿Saben por qué? Porque yo con plata puedo ir a comprar directamente al mercado. Yo al mercado no puedo ir a comprar, por ejemplo, con un cheque. O no puedo ir al mercado a comprar con un depósito a plazo fijo. Esa es la gran bondad que tiene el dinero. El dinero facilita el intercambio, el dinero facilita las transacciones económicas. Pero cuando nosotros estemos hablando de dinero, no podemos omitir el análisis de los niveles de precio. Cuando nosotros hablamos de los niveles de precio, nosotros estamos hablando de un concepto que se llama la inflación, ¿ya? La inflación tiene un efecto perverso sobre el dinero, porque cuando hay inflación, el poder de compra de mi plata se deteriora, se corroe. Mi plata compra menos bienes y servicios por nada más que este tema de los niveles de precio, por lo que nosotros lo conocemos como la inflación. La inflación, la definición cabal que se le da a este concepto, es que la inflación es el aumento generalizado y persistente en los precios de un conjunto de artículos que componen una canasta básica. Quien se encarga de medir, jóvenes, la inflación en forma mensual y anual es nuestro famoso Instituto Nacional de Estadística, que tiene sede en La Paz. Es el INE el que se encarga de medir todas las variables macroeconómicas en la sociedad, ¿ya? Este mismo INE que está llevando a cabo el operativo censal, que como ustedes saben, nosotros como universidad le hemos puesto muchas interrogantes porque no tenemos información oficial. La canasta básica, jóvenes, a partir del año 2018, está conformada por 397 artículos que pueden ser bienes que tengan consistencia material, como por ejemplo 1 kilo de carne, 1 kilo de azúcar, ¿ya? 1 kilo de tomates, o también servicios, porque los servicios no tienen consistencia material, como por ejemplo una atención en el banco, una atención médica, ¿no? O un corte de pelo, que también es un servicio. Entonces, en Bolivia, esta famosa canasta básica está formada por 397 bienes y servicios. Es decir, todo lo que nosotros comemos, consumimos y compramos están dentro de esos 397 artículos que conforman la canasta básica. Cuando los precios de estos 397 artículos aumentan, a eso es lo que se llama la inflación. Y cuando los precios de estos 397 artículos que forman la canasta básica se reducen, a eso es lo que nosotros llamamos deflación. La deflación es la inversa de la inflación. Esta información que ustedes están viendo acá en los diferentes medios de prensa, por ejemplo, esta información es del 7 de enero, dice: Bolivia en el año 2020 cierra con una inflación del 0,67, o sea, 0,70%. Y el año pasado, el año 2021, la inflación que tuvimos en Bolivia fue de apenas del 0,90%, de acuerdo al reporte del INE. Y esta inflación de 0,90% de la inflación en Bolivia es una de las más bajas de los países de Sudamérica. Dice aquí la noticia, esta noticia es del 6 de enero de este año.
La Argentina, con datos a noviembre, dice registra la tasa de inflación más elevada en la región. Están fregados los gauchos jóvenes con la inflación. Yo les decía a ustedes hace minutos atrás, ustedes son una generación bendecida porque ustedes no saben, no conocen, jóvenes, qué es vivir en un proceso de inflación. A mí me gustaría conocer alguna anécdota, alguna experiencia de sus abuelos. No puedo decir de sus padres porque sus padres todavía son jóvenes. De repente eran niños cuando se produjo la hiperinflación en Bolivia. Pero a mí me gustaría conocer alguna anécdota de sus abuelos que ellos sí, digamos, han vivido en el proceso de la hiperinflación. ¿Alguien se animaría a consultarle a sus abuelos o a una persona, digamos, de avanzada edad que hubiese vivido la hiperinflación, que les cuente alguna anécdota? ¿Alguien se animaría, jóvenes de este curso? Dicen, yo me animo.